Dentro de las tareas que la Asociación Viktor Frankl realiza de acompañamiento y orientación en situaciones de pérdida y duelo, también abarcamos el área de la enfermedad avanzada. Y el cáncer es sin duda uno de los modelos de enfermedad que nos afectan a todos y que por tanto es muy interesante que nos planteemos cómo se debe afrontar. Estos foros, creo que ya es el 12 por ahí, los empezamos en la pandemia, cuando no había posibilidad de encontrarnos, pero como todo se puede encontrar un sentido mayor a partir de las adversidades, pues se ha creado un espacio de diálogo online que vamos repitiendo cada 2 meses. Ya luego os emplazaremos al siguiente, a principios de abril. Y eso nos permite invitar a una persona experta en algún tema y en logoterapia, de manera que nos aplica y nos amplía la visión de lo que la logoterapia es capaz de ofrecer en determinados ámbitos de la ayuda y el acompañamiento en situaciones de adversidad. Hoy tenemos a Pilar Llombart. Hola, buenas tardes. Pilar. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Compartimos trabajo ya desde hace 23 años en el IVO, ¿no? Yo te Sí, gano por algún año más que llevo aquí, pero en el IVO. Pero verdaderamente Pilar es psicooncóloga, forma parte de la unidad de psicooncología, que yo creo que con 3 psicólogas es de las más amplias que hay en Valencia, ciertamente, porque es un centro oncológico específicamente y dentro de su tarea, por tanto, aparte de hacer diagnóstico, tratamiento, seguimiento, forma parte el poder dar calidad de vida y ahí entra el afrontamiento del cáncer, el afrontamiento del paciente, el afrontamiento de los familiares, y es algo que está Pilar trabajando con su tesis doctoral, que está a punto ya, y que sin duda algo nos vas a compartir, y que probablemente la logoterapia y esa búsqueda de sentido en situación tan crítica como es el cáncer, probablemente tiene algo que ofrecer, ¿no? Entonces, como siempre, haremos una presentación, nos harás y luego se abrirá el diálogo para que podáis participar todos los que queráis y como siempre tenéis ahí abajo para levantar la mano y iremos dando paso. Fanny, nos vas dando paso a los que vayan haciendo. También podéis escribir si queréis algún comentario y se puede añadir también ahí. Y bueno, como hemos dicho, intentaremos ser puntuales y acabar a las 8 para poder, no abarcaremos todo el tema, pero para poder dar luz y claridad y ayuda para que sepamos acercarnos a las personas que están en esta situación, o si en algún momento, puesto que inevitablemente todos antes o después vamos a conocer a alguien cercano, incluso podría ocurrir con el tiempo, nos pudiera ocurrir a nosotros mismos, tengamos herramientas para ser capaces de afrontar y tratar de encontrar algún sentido incluso en una adversidad a veces tan dura como esta. Cuando quieras, Pilar, muchas gracias. bueno, voy a intentar compartir la charla. Es una charla sencilla que va dirigida a las personas con cáncer y a las personas que acompañan, ¿no?, al voluntariado. Una charla que yo creo que abarcó las reacciones emocionales. Ahora, voy a compartirla, ¿vale? La presentación yo creo que es el título lo había puesto Bailando con el cáncer, ¿sí? Y ahora entenderéis poco a poco el motivo, ¿sí? Me voy a centrar fundamentalmente en 4 aspectos que representa, sobre todo dirigido a pacientes, ¿sí? Pilar, Escuchamos Pilar, muy se te oye lejos. bajito. A ver, ¿cómo subo? Ahora. No, Pilar, solamente acércate ahí, si te Me alejas. acerco, vale, me Pero acerco. también, claro. ¿Ahora me oís? Ahora perfecto. Vale, bueno, pues he dividido la charla en cuatro aspectos. Uno es el qué representa el cáncer para mí. Me he centrado en personalidad resiliente, o yo diría rasgos de personalidad resiliente, sentido de la vida y cáncer, ¿no?, y la brújula, porque al fin y al cabo necesitamos una guía, ¿no?, para afrontar, ¿no?, este proceso. En primer lugar, diríamos, ¿no?, que el diagnóstico de un cáncer se considera uno de los acontecimientos más impactantes en la vida de las personas y que a lo largo de la vida realmente buscamos y luchamos por conseguir una estabilidad, un equilibrio en todos los ámbitos, ¿no? Es decir,
a nivel personal, a nivel laboral, a nivel económico e incluso a nivel espiritual. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué ocurre cuando aparece un cáncer? Pues en un principio pensamos que todo aquello por lo que habíamos luchado se desestructura. Aparece un desequilibrio, ¿no? Parece que todo se desvanece y nos sentimos totalmente desubicados ante nuestra propia vida. Pero realmente, ¿qué representa el cáncer para mí? Pues va a representar lo que cada uno de nosotros decidamos, ¿no? Porque somos nosotros los que creamos el significado de los acontecimientos de nuestras vidas. Es decir, si podemos percibir el diagnóstico de un cáncer como un reto, como un desafío en nuestra vida, optando por un espíritu de lucha, o podemos optar, que esto está más relacionado, esta estrategia de afrontamiento está más relacionada con las personas resilientes, pero también podemos percibir el diagnóstico como una amenaza en nuestra vida, como un peligro, ¿no? Por lo tanto, nos va a hacer sentirnos vulnerables y muy ansiosos en determinados momentos. Y esto está más relacionado con un tipo de personas llamados catastrofistas. Centrándome en la personalidad resiliente o resistente, es aquella que presenta la capacidad o posee la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e incluso poder ser transformado por ellas. No nacemos con una personalidad resiliente, ¿no? Requiere un aprendizaje. Son aquellas personas que evitan ver las crisis como obstáculos insuperables, que aceptan que el cambio es parte de la vida, que buscan oportunidades. Te hemos perdido un poco, Pilar. Perdón. Son aquellas personas que evitan ver las crisis como obstáculos insuperables, aceptan que el cambio es parte de la vida, buscan oportunidades para descubrirse a sí mismos, son aquellas personas que perciben los cambios como oportunidades para incluso el crecimiento personal y no como una amenaza. Así pues, podríamos decir que las personas resilientes, incluso ante situaciones adversas, siempre queda un resquicio positivo, un margen de libertad, ¿no? Esa libertad interior que nos permite elegir cómo afrontar el problema. En contraposición, podríamos hablar de la personalidad catastrofista, las personas con rasgos catastrofistas, son aquellas que perciben situaciones que son desagradables, ¿vale? Pero las conciben como algo insoportables. Esta forma de actuar ante este diagnóstico, lo único que provoca es un bloqueo, originando unas reacciones emocionales, como es la ansiedad, como es la tristeza, como es incluso una depresión. Centrándonos en las reacciones emocionales, yo creo que esto es importante. Podríamos decir que, vamos a ver, es verdad que cada persona es real que cada persona somos únicas, somos irrepetibles y que vamos a ver, que no se puede generalizar, ¿vale? Pero sí que existe algo en común, que es las reacciones emocionales ante los diferentes momentos del proceso oncológico. Yo diría que existe la etapa prediagnóstica, ¿vale? Que es cuando la persona se identifica un signo, ¿vale? Es aquí cuando realmente empieza la angustia, empiezan las pruebas médicas y sobre todo hay una característica común que es la incertidumbre, que es lo que peor llevamos, ¿no? La incertidumbre, el no saber, el saber que hay algo, ¿vale? Que hay un signo que antes no estaba, ¿vale? Y que no sé lo que es, ¿no? Y entonces empiezan las pruebas médicas, ¿no? Y empieza la angustia. Está la etapa diagnóstica. La etapa diagnóstica aparece una pregunta muy común que es el por qué, ¿no? El por qué a mí. Es una pregunta realmente sin respuesta. Si intentamos buscar una respuesta a esta pregunta, lo único que vamos a conseguir es una tristeza, una rabia, una impotencia e incluso una ansiedad, porque entramos en un círculo vicioso que no tiene respuesta. La etapa de tratamiento. Aquí en la etapa de tratamiento hay una reacción emocional común, que es el miedo, el temor al desconocimiento, cómo me voy a sentir, poder realizar mi vida cotidiana, el temor a la falta de autonomía y al control sobre el propio cuerpo,
el tener que depender en ciertos momentos de otras personas, ¿no? Y hay otro temor, ¿vale? Que es el temor al deterioro de la imagen. En la etapa de remisión o de supervivencia, aquí hay reacciones opuestas, ¿no? Porque por una parte se siente la liberación de haber terminado con el tratamiento, de haber terminado con tratamientos, son tratamientos muy duros, son tratamientos duros y se pasan mal, ¿vale? Por una parte existe esa liberación, pero por otra parte sí, se siente una desprotección, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los pacientes, las personas con cáncer han estado prácticamente un año yendo a consultas analíticas cada 3 semanas, que es cuando toca el gotero de la quimioterapia, no siempre, pero generalmente, consulta con su oncólogo, se sienten muy protegidos, ¿no? Y cuando acaba esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? ¿no? Aparece un miedo fundamental, que es el miedo a la recaída, ¿no? El miedo a volver a empezar, ¿no? El miedo a los cambios que puede suponer, ¿no? En mi vida otra vez, ¿no? Cambios en la dinámica familiar, cambios a nivel laboral, etc. Y un miedo y otro temor, ¿vale? Es la relación que se establece, que no es real en la mayoría de los casos, que es la relación entre recaída, sufrimiento y muerte, ¿no? Muchas veces se asocia la recaída con sufrimiento y sobre todo con muerte. Por eso existe ese pánico y ese miedo, ¿no? Es una etapa, ¿vale? Que sería el afrontamiento de la vida sin la enfermedad, pero con las secuelas que puede llegar, ¿vale? A quedar tras los tratamientos, ¿no? Por lo tanto, la reacción emocional común a lo largo de todo el proceso oncológico es el miedo, ¿no? Se constata, no podemos olvidar, ¿vale? Que la familia, ¿no? Yo creo que la familia, se constata en la bibliografía que la familia es la principal fuente de apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, y la tenemos un poco olvidada, el protagonista es el paciente, pero ¿y los cuidadores? Las personas que acompañan en este proceso a los pacientes. La familia está llena de miedos, está llena de temores, temen no poder aliviar el sufrimiento del paciente. Se sienten totalmente desconcertados, impotentes ante el paciente. Temen no saber manejar la situación, no estar a la altura. Temen el impacto de la enfermedad sobre el resto de los familiares e incluso las relaciones sociales. Temen expresarse efectivamente. Parece que ellos no tienen derecho a sentirse mal. Ellos no tienen derecho, ¿no? A sufrir. No se lo permiten tampoco ellos en muchos casos, ¿no? ¿Cómo voy a sufrir yo cuando el enfermo o la enferma es mi esposo, mi esposa, ¿no? Pilar, disculpa, De es alguna que manera, los pacientes, ¿no? De los familiares o de los cuidadores necesitan empatía, necesitan que reconozcan su enfermedad en vez de disimularla. Bueno, pues en el caso bueno, que incluso nos liberen de las tareas domésticas o incluso en el caso de los niños, si hay niños pequeños. Una de las cosas Pilar, más importantes te escuchamos otra vez un poco lejos. Vale, Sí. que nos permitan sentir, ¿no? Yo creo que es uno de los aspectos más importantes, que nos permitan sentir abiertamente, intentar compartir la vida como siempre y planificar la ayuda constante para la tranquilidad, ¿no? ¿Qué no desean, ¿no? Las personas con cáncer? Decirles que sea positivo, ¿no? Darles consejos, contarles historias de supervivientes de otras enfermedades o de supervivientes de cáncer, contarles estas historias, porque cada persona es única y irrepetible, y fingir normalidad, que no ocurre nada. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque muchas veces se puede llevar a ambos extremos, ¿no? Es decir, o dramatizar la situación de una manera exagerada, que esto no beneficia, ¿no? Al paciente, o llevarla a una naturalidad extrema. Y esto tampoco es bueno, porque no es una situación normal, es una situación que tiene la importancia que tiene. Bueno, vamos a ver. Hemos hablado de los miedos, de las reacciones emocionales, ¿vale? De los rasgos, ¿no? De personalidad que pueden estar más
Pilar, no te escuchamos bien. Mira a ver si Perdón, puedes perdón, acercarte vale, un me poquito. acerco, me acerco. Gracias. Vamos a ver. ¿Tienes cascos, Pilar? Dime. ¿Cascos tienes? No, Ah, no. vale. Vale, pues hemos hablado, ¿vale? Solo una cosa, yo me fijo que es cuando te vas demasiado a tu izquierda, es cuando te sales del ámbito del... Vale, pues ya no me muevo, ya no me muevo, ya no me muevo. Gracias. Perdona, no me muevo. Vale. Eh, vamos a ver, el cáncer, ¿no? Como hemos hablado, una de las reacciones emocionales más comunes es el miedo, ¿no? El temor. Hemos hablado también de los rasgos de personalidad más adaptativos para enfrentarnos a esta situación límite en la vida, ¿vale? Pero si hacemos una reflexión, ¿vale? En el cáncer hay uno de los aspectos, bueno, más importantes, que es el sufrimiento, ¿vale? El cáncer implica sufrimiento. Lo que pasa, ¿vale? Es que tenemos que decidir cómo actuar ante este sufrimiento. Decidimos darle sentido a este sufrimiento. Tenemos esa opción. Porque, como he dicho antes, podemos preguntarnos el por qué a mí, ¿vale? Que es una forma de actuar, una estrategia de afrontamiento que no nos lleva a nada, como he dicho antes. O podemos reconciliarnos, podemos plantearnos, podemos replantearnos qué es el cáncer, vamos a ver, qué es el cáncer, o sea, cómo puedo integrar el cáncer en mi vida. Podemos tomar postura ante esta enfermedad. Podemos tomar decisiones ante esta enfermedad. Es decir, me puedo empezar a plantear qué hago con esto, cómo lo manejo, cómo lo integro en mi vida, qué es lo que me está pidiendo esta situación en mi vida. Yo siempre digo de una manera muy coloquial que el cáncer es una bofetada que nos da la vida. Y esa bofetada que nos da la vida, ¿vale? Nos puede ayudar, si queremos, a hacer una reflexión sobre nuestra propia vida, ¿vale? Hacer una reflexión y decidir qué es aquello que necesito y qué es aquello que quiero cambiar. Entonces, vamos tomando decisiones, ¿vale? A medida que vamos tomando decisiones en nuestra vida con respecto a la enfermedad, hacemos una reflexión también sobre nuestra vida, ¿vale? Empiezo a autoconfigurarme y empiezo a plantearme cuáles son mis necesidades, hacia dónde quiero ir y cuál es mi dirección. Sin darnos cuenta, ¿vale? Estamos dando un sentido a ese sufrimiento y sin darnos cuenta le estamos dando un sentido a nuestra vida, ¿vale? Gracias a esta enfermedad. Bueno, pero necesitamos una guía, ¿no? Todos necesitamos una guía, ¿vale? En nuestra vida. Y esta guía nos va a ayudar a comprender nuestra enfermedad, a estabilizar nuestro cuerpo, a despejar nuestra mente, a romper el caparazón, ahora lo explicaré, a bailar con el dolor, a dirigir tu tratamiento, a conectar con nuestra enfermedad. Hay que conectar con la enfermedad. ¿Qué es esto? Es decir, hay que tomarse el tiempo necesario para superar el shock de esta enfermedad y el diagnóstico, y para ello hay que permitir sentir. Nos tenemos que permitir sentir. Tenemos que enfrentarnos de alguna manera a los hechos, enfrentarnos a la realidad. Y esta realidad en este momento es mi enfermedad. Tenemos que pedir de alguna manera ayuda a los médicos, a los especialistas, a las dudas que puedo tener, a nosotras, ¿no? A los psicólogos. Y hay que establecer límites de alguna manera. Establecer límites, como he dicho antes, hacer una reflexión sobre mi vida y darme cuenta que tengo que establecer unos límites en mi trabajo, en mis relaciones sociales, incluso en mi familia. Hay que comprender nuestra enfermedad. Es decir, hay que indagar, esto es muy importante, indagar los orígenes de la enfermedad en mí mismo. ¿Qué es esto? Pues preguntar, es decir, es empezar a preguntarme qué significa el cáncer para mí. ¿Cómo ha sido mi vida hasta ahora? ¿Qué me gustaría cambiar? ¿Cómo he vivido y cómo me gustaría vivir? Hay que evitar también las estadísticas, es decir, cuántas veces la preocupación ansiosa, ¿vale? Nos lleva a meternos a leer, ¿no? En internet, ¿vale? Y vemos las estadísticas y nos angustiamos, ¿no? Porque no acabamos de saber interpretar los datos, ¿no? Lo que tenemos que darnos cuenta es que no somos números, ¿de acuerdo? Y que el futuro no está escrito, que se descubren tratamientos, nuevos tratamientos. Hay que dirigir tu tratamiento, es decir, implicarse, ¿vale?
Es el médico el que nos guía, el que nos da el tratamiento, pero tú también tienes que implicarte, ¿vale? No automedicarte. Hay que escuchar a los médicos, hay que buscar un plan, pero implícate, empieza a plantearte qué es bueno y qué es lo que necesito para llevar el tratamiento. Necesito cambiar mis hábitos de vida, necesito cambiar mis hábitos de vida por unos hábitos más saludables. Empieza a plantearte, empieza a implicarte qué es lo que yo necesito para llevar mejor. Hay que estabilizar el cuerpo, ¿vale? Es lo que he dicho, ¿no? Introducir hábitos de vida, el ejercicio. Hay que despejar la mente, ¿no? Es decir, vaciarla de lo que sobra, ¿no? Y de alguna manera hay que enfocarla. Aprender a conocer e identificar las trampas, ¿no? De la mente, la evitación, ¿no? Es decir, muchas veces evitamos pensamientos, ¿no? Y emociones negativas. Lo único que conseguimos con la evitación es hacerlas todavía más fuertes, estos pensamientos. Es verdad que reduce la ansiedad temporalmente, pero a la larga vuelven otra vez a aparecer, ¿no? Aprendamos que cuando estamos tentados a evitar algo, tomar conciencia y tomar una decisión sobre la manera, ¿no? Las rumiaciones, ¿eh? Eso es otro aspecto importante, ¿no? Que creemos que esta clase de pensamientos, el rumiar, ¿no? Darle vueltas, ¿no? A una situación, nos llevará a un conocimiento más profundo, ¿no? Y a encontrar una solución. Y esto es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque afecta nuestra capacidad de resolver problemas, ¿no? La autocrítica, ¿no? Pensamos que nos ayuda a corregirnos, ¿no? Y estamos totalmente equivocados porque interfiere en la consecución de nuestras metas. Y por último, la conducta impulsada por las emociones, ¿no? Es verdad que las emociones son necesarias, porque las emociones nos informan, nos facilitan la información, nos motiva para hacer cosas constructivas, ¿no? Y además informan a los demás de cómo nos sentimos. Pero cuidado con arrastrar, pero sin darnos cuenta, estas emociones nos pueden arrastrar a actuar muy impulsivamente, ¿no? Que puede ser satisfactorio en el momento, pero luego a la larga puede no. Bailar con el dolor, es decir, no es un momento de lamentarse, de que nunca se alcanzará por su tal, todo lo contrario, hay que ponerse en marcha. Aceptar que cierto grado de sufrimiento es inevitable, ¿no? Pilar, no te oímos. Perdón, aceptar que cierto grado de sufrimiento es inevitable, de alguna manera, ¿no? Cuando aparezca, ¿no? este dolor, hay que dejarle espacio, permitir que esté, ¿no? Y cuando no lo haya, simplemente hay que vivir. Salir del caparazón. La enfermedad de alguna manera te pone los pies en la tierra, ¿no? Y te da la oportunidad de crecer si tú lo decides así, ¿no? Todo va a depender de ti mismo. Y para terminar, yo creo que hay una de las frases que a mí más me gustan de Víctor Frank, que es que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, ¿vale? O, a pesar de todo, decir sí a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Vicente, puedes hablar y luego vamos Sí, Ernesto y Isabel, bueno, que ¿me veo oís que bien? también tiene mano. ¿Me oís bien? Sí. Bien, en primer lugar yo quería comentar una cosa. El título de esta charla o digamos de este encuentro, Bailando con el cáncer, a mí me parece que no es adecuado el título. Yo no bailo con el cáncer. Yo puedo convivir o se puede convivir o se puede, no sé, de alguna forma, pero no bailar. Yo creo que es frívolo eso, decirlo. Eso es la primera. Y luego también con has comentado lo de los tratamientos. Sí, es cierto que los tratamientos son problemáticos para los pacientes, son complejos. Pero mira, yo tuve una paciente que cuando le ponían la quimioterapia me decía, fíjate, me están poniendo estos líquidos que me van a dar la vida. Lo que una persona, digamos, lo que una persona siente un auténtico pavor es cuando se le dice que no hay tratamiento. O por lo menos cuando no hay, habrá esperanza, se podrá hacer otras cosas cuando no hay nada que hacer. Eso es cierto.
pero lo que sí que angustia a una persona es decir, mire usted, tiene un cáncer de páncreas, estadio 4, y no podemos tratarlo. Eso sí que angustia. Pero cuando le das esperanza de que hay algún tratamiento, aunque los tratamientos en sí ya son muy problemáticos y tienen muchos efectos secundarios, se agarran a lo que sea, se cogen a lo que pueden, y yo creo que más que una angustia que la podrían tener, yo creo que es lo contrario. Cuando el médico te dice, no, bueno, podemos tratarle a usted, y además ahora con las nuevas tecnologías que tenemos, y sobre todo, por ejemplo, en el problema del cáncer de mama, por ejemplo, que es una patología que hoy por hoy tiene un manejo bastante interesante, con un impacto, digamos, de mutilación muy pequeño, pues yo creo que se puede sobrellevar. Lo fundamental es aprender a manejar esas malas noticias y aprender a transmitirlas. Eso es lo que yo diría con respecto, por ejemplo, al tratamiento. Todo lo que habéis comentado, todo está muy bien, está escrito y es fantástico. Pero se necesita experiencia, se necesita convivir con el dolor. Es decir, y uno cuando tiene ya más de 35 años en un hospital tratando este tipo de cosas, pues uno va adquiriendo experiencias y no hay nada escrito. Muchas veces lo que habéis comentado queda muy mono, queda muy bien, está muy bien, pero convence al paciente a eso, convéncelo, que no es fácil. Yo creo que hay que empatizar con ellos, eso es verdad, hay que saber decir las malas noticias, hay que saber decir malas noticias, es muy fácil siempre decir cosas, oiga, mira qué bien, qué maravilla, nos ha tocado la lotería esta vez, ¿no? No, en este caso no vamos a decir eso. Una cosa de la asociación Bicicla, ¿me oís o no? Sí. ¿Me oís bien? Sí. Sí, perfectamente. Pues yo creo que es eso. Vale. En líneas generales se requiere mucha experiencia para esto y que, repito, no es nada fácil. Y las palabras del doctor Frankel pues, quedan muy bien, están muy bien, eso es cierto. No es que quiera, digamos, menoscabar nada ni ser negativo en ello. Pero, repito, para manejar esto, primero no es nada fácil y que se necesita bastante experiencia. Y siempre hay que estar al lado del paciente y recordar, y lo habéis dicho, el cáncer no es una enfermedad, digamos, no es una enfermedad que afecta solamente a la persona, sino que es una enfermedad familiar. Y de hecho no hay que bailar con ella. Hay que convivir de alguna manera, pero no bailar. Esa es mi opinión. Gracias. No sé quién ha puesto el título, digamos el título de la conferencia. Yo no lo sé, pero me ha chocado. Oiga, yo bailo con una mujer o con lo que sea, pero no bailo con el cáncer. Evidentemente hemos de preguntarle a Pilar que nos explique por qué has elegido ese título. Exacto. Yo no sé quién lo ha puesto, pero no me parece... Bueno, pues si la charla es mía, lo habré puesto yo. No, pues, Yo creo, ¿no? Yo solamente... A ver, yo creía es una opinión. Mi objetivo, Vicente, no es que quedase muy mono la charla, ¿vale? Yo creo que nosotras, el Servicio de Psiconcología de Vigo, las 3 psicólogas que somos, yo creo que uno de los máximos de nuestro objetivo y uno de nuestros trabajos es empatizar con el paciente. ¿De acuerdo? Porque si no, no podremos trabajar con psicólogas. Por supuesto, estoy de acuerdo con usted que, por supuesto, cuando el paciente cuando el médico informa al paciente, vamos a ver, cuando te dicen que tienes un cáncer hay un shock impresionante. Sin duda. Y es verdad, ¿vale?, que ese shock y esa angustia, a medida que el oncólogo, que el médico le va dando información y le va dando soluciones, ¿de acuerdo? Es verdad que el paciente empieza a tranquilizarse, empieza a ver la luz,
¿vale? Sí, sí, Por sí. supuesto, cuando el médico le ofrece un tratamiento es cuando el paciente se relaja y ya sabe a lo que se tiene que enfrentar, ¿vale? Por lo tanto, Ok, muy bien. disminuye de una manera abismal esa ansiedad y esa angustia. Entonces, estoy de acuerdo con usted que claro que el paciente siente alivio, ¿no?, con el tratamiento, pero no hay que descartar que son tratamientos muy duros y que el paciente, ¿vale? Aquí hay pacientes, ¿no?, yo creo que pueden decirlo, son tratamientos muy duros y son tratamientos no fáciles de llevar. Y no son Estamos de acuerdo. En tratamientos, eso es un estamos año de totalmente de tratamiento. acuerdo. Y estos tratamientos tienen efectos secundarios y dejan secuelas y supone un cambio importante en la vida, ¿no? Y quizá a lo mejor el título de la charla lo he puesto porque a lo mejor necesitamos desdramatizar un poco lo que es el cáncer, ¿no? Y que al fin y al cabo el cáncer es una reflexión sobre la vida de uno. Mm. Y que, bueno, pienso que, bueno, que No, yo no lo me critico. gustó. No es una crítica, solamente es que a mí personalmente me parece una palabra inadecuada. Es decir, Sí, por para mí, supuesto, por supuesto. Es decir, me parece un poco frívolo decir bailando con el cáncer, ¿no? Es decir, oiga, Aprendiendo a vivir con el cáncer. Una exacto, manera de decirlo. ¿De intentando acuerdo? Aprendiendo a convivir vivir con el cáncer. algo Igual que que, bailamos, igual que que aprendemos a bailar, aprendemos a vivir con un cáncer. solamente es una opinión muy De personal. acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Y no quiero tampoco deslegitimar nada ni decir su charla ha estado muy bien, y nada, y con respecto a los tratamientos, pues es lo que yo le digo, porque yo estoy ahora jubilado ya, soy cirujano y he estado rodeado de dolor durante más de 35 años. Y la verdad es que, como le digo, pues en la facultad no nos enseñan eso, no nos enseñan a hablar de estas cosas, cosa que debería ser así, porque este tipo de enfermedades tienen una dualidad, ¿no? Es el dolor físico y el sufrimiento emocional que llevan. Yo, si operó una persona de una hernia inguinal, pues aquí no hay sufrimiento ni nada de nada. Pero si la operó de un problema severo y sobre todo de un cáncer de mama en este caso, porque es un órgano muy femenino y sobre todo muy valioso para la mujer, pues la cosa cambia, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera, hay que darles siempre esperanza, hay que mirarles a la cara, hay que sonreírles y hay que darles algo que yo no sé lo que es, pero ellas lo perciben esa tranquilidad, ese halo de tranquilidad que está en el despacho. Otras veces yo también a mis alumnos les decía, tenéis que saber decir malas noticias, tenéis que saberlas elaborar, no es decir, oiga, usted tiene un cáncer, oiga, ¿eh? Es decir, no, yo creo que hay que saberlo decir y de alguna manera, como ha dicho usted muy bien, el primer día es el día de la destrucción del edificio. Es decir, se ha puesto como en Turquía ahora, se ha caído, el edificio se derrumba absolutamente. Pero cuando viene la segunda vez, Eso es, y viene con las pruebas hechas del preoperatorio, eso es. entonces ya la cosa cambia. Cambia. Cambia, porque han ido asimilándolo en casa. Eso es. Y muchas veces, ya le digo que he tenido yo de todo, chicas muy jóvenes que vienen con el niño pequeño para que me sonríen y se sientan, oiga doctor, ¿qué tal? ¿Me puede usted decir el resultado de la biopsia de hace una semana? Pero es que mi marido, mire, he venido sola porque mi marido está fuera, porque es camionero, por ejemplo, y tardará 2 semanas en venir. Hay que saber decir las cosas. Ahí está la cosa muy complicada, pero se le puede decir, la mujer se derrumba, se lo explica, le llama por teléfono a su marido. El marido pues se angustia mucho más. Pero luego cuando vienen los dos, a las 2 semanas, se miran mucho uno al otro y miran al médico también. Entonces viene el momento de la reconstrucción emocional. Y eso sí que hay que, algunas veces,
es difícil de aprender. Yo creo que eso lo hace también luego la experiencia de los años, ¿eh? Y eso es lo que quería comentar. Muy bien. Y luego, como le digo, la cirugía, pues algunas veces es magnífica, queda bien, y ellas tienen un refuerzo enorme, porque además se dan cuenta que van superando la situación. Y pues hay personas de todo tipo, de todo tipo. Una mujer me comentaba, mire usted, yo sé que tengo algo malo, pero no me lo diga. Pues no se lo digo. Pero, y otras personas, pues eso. Hay mujeres luchadoras, Eso es. mujeres muy poderosas que miran en internet constantemente, quieren tal y no sé qué, y las ves con mucha fuerza, pero no es lo habitual. Y desgraciadamente hay el gran grupo de mujeres son mujeres u hombres. Pero yo me he movido mucho más en el mundo femenino. Pues se derrumban y es lógico, pero cuando se supera poco a poco, pues van adquiriendo, y como usted dice muy bien, valoran más la vida a partir de ese momento. Y Eso esos es. pequeños detalles y tonterías y Eso enfados es. pequeños que tenían, eso desaparece. Eso es. Ya no, esos enfados son una tontería, eso ya no se merece, no merecen ya enfadarme o no merezco enfadarme por estas tonterías. He superado una cosa importante o por lo menos lo estoy superando y eso es lo que me hace más Eso fuerte. es. Y eso es lo que quería decir. Gracias, Vicente. No sé Gracias. si quieres añadir algo, Pilar, si no estaba por orden Ernesto, Isabel y luego Fernando, ¿vale? Vale. Bueno, ahora sí que se me oye. Sí. Sí. Vale, pues digamos un poco también por experiencia particular y personal mía, a la hora de entender la situación que puede ocurrir a cualquier persona cuando sufre el shock de recibir una noticia como es el diagnóstico de un cáncer. Yo siempre lo he comentado, que la sociedad está, digamos, o sea, en la sociedad vivimos tratando de dejar en un archivo lo que pueden ser enfermedades complicadas, dejamos en un archivo, no queremos hablar de estos temas, también de la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una sociedad que vive, que vivimos entendiendo que todo tiene que ir bien, ¿vale? Que las enfermedades son para otros, que el que tiene un cáncer a mí no me va a tocar porque yo soy muy guapo y me cuido mucho, etcétera. En vez de pensar y de alguna forma entender que la vida es todo. La vida es la buena salud y la mala salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú normalizas que la vida es tanto la mala salud como la buena salud, cuando recibes este tipo de noticias, de diagnósticos, el shock, aun siéndolo, no es tan fuerte. Porque de alguna manera has relativizado en ti en que puede suceder que esto te puede ocurrir a ti. Yo, por ejemplo, cuando me diagnosticaron el tumor de la cabeza, ¿vale? Yo simplemente tuve unos problemas de vértigo muy fuertes, que lo pasé muy mal, entonces me dijeron que podía ser cualquier otra cosa, como por ejemplo un Meniere, ¿vale? O algún tipo de infección auditivo, ¿vale? Yo ya había perdido la audición del oído derecho, que es donde se había desarrollado el tumor. Entonces me hicieron una resonancia y entonces yo fui al centro de especialidades a recibir el resultado del diagnóstico. Yo iba solo, como normalmente me he ido defendiendo siempre y me he ido moviendo con los distintos médicos, normalmente siempre pues, me he ido apañando yo solo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando yo fui a ver al médico, pues el médico cuando ya me puse delante de él estaba con una doctora, supongo que estaría en práctica la doctora, y el doctor cogió la hoja del diagnóstico, se la puso hacia él y la miró a la doctora que estaba con él, la miró así, hicieron no sé qué. Yo en ese momento ya sabía que había algo gordo que me tenían que decir, me lo imaginaba. Entonces el doctor me dijo que eso, que me habían visto que tienes un tumor
en la zona interna del oído y este tipo de tumor que es así y tal. Y a ver, yo tengo la ventaja de que yo ya venía, o sea, de años atrás venía con esta mentalidad realista de lo que es la vida y también la enfermedad, ¿vale? La salud y la no salud. Entonces, ¿qué ocurre? Que me dijo eso el médico y yo le dije, vale, correcto. ¿Y yo qué puedo hacer? Me dice, no, usted no puede hacer nada, tienen que ser los médicos. Y digo, pues si yo no puedo hacer nada, simplemente dejaré que los médicos me digan lo que tengo que hacer. Y me lo tomé con esa tranquilidad, porque él le supo mal, que era la primera vez que me veía y que, bueno, me había dado un diagnóstico de un tumor craneal. Y yo digo, bueno, esto es lo que hay, ¿no? No pasa nada más que tengo que adaptarme a la situación, a lo que me van diciendo los médicos con los tratamientos y demás que tengo que realizar. Y fui, digamos, madurando también al respecto, ¿no? Incluso fui madurando hasta el punto de cuando me tenían que operar, porque se había extendido bastante el tumor en esa zona, pues el ser consciente de mi propia muerte. En mi propia muerte, porque podía ocurrir, estaba en los escritos de los médicos, de los consentimientos, podía morir tanto en la operación como en el postoperatorio por infecciones porque había que abrir el cráneo y entonces podían surgir un montón de complicaciones. Podía quedarme mucho más fastidiado de lo que estoy, ¿vale? Porque tengo mis cosas, pero podía quedar mucho peor, ¿no? Más paralizado incluso y tal. Entonces, yo eso lo asimilé con fluidez, ¿vale? Y fui sereno, tranquilo, aceptando lo que podía ocurrir, bromeando incluso con los médicos que ya conocía por las visitas anteriores, dando ánimos, por supuesto, porque yo no podía hacer nada más que estar tranquilo, viniese lo que viniese, porque me iba yo a calentar la cabeza y calentar la cabeza a mis familiares, a mi mujer, a mis hijas, a mis padres. No, tranquilos, que esto puede ocurrir, pero bueno, tiene que ocurrir. Mientras no ocurra, no ocurre. Entonces, ya digo que yo vengo un poco también de atrás, de haber aprendido cosas al respecto de esto que he comentado. Entonces, claro, a la hora de afrontarme en este sentido, pues me lo tomé con esa tranquilidad. Y con esa tranquilidad con la que yo fui, cuando ya estaba en la cama, en el quirófano, había alrededor mío no sé cuánta gente, entre unos y otros, me estaba poniendo en la anestesia, la anestesista y tal. Y entonces en ese momento saludé a todos y les dije que vaya bien el día, porque yo voy a dormir, ¿sabes? Y entonces, claro, yo ya caí desplomado por la anestesia. Fue una operación de cerca de 12 horas, entre 11 y 12 horas, y creo y estoy convencido que esa actitud positiva y ese apoyo que les mandé con la tranquilidad a todos los médicos, pues resulta que el cirujano, ¿vale? El doctor Vendrell, pues comentaba a mis padres y a mi mujer y tal que podía estar 3, 4, 5 días dormido en la UCI, ¿vale? Sedado en la UCI porque me iría recuperando poco a poco y que no pasaba nada, que era normal que estuviese esos días. Bueno, pues os tengo que decir que esa misma madrugada, porque a mí me bajaron sobre las 8 de la noche a la UCI, pues esa misma madrugada desperté. Y a partir de ahí, en 1 o 2 días estaba en la habitación. Y en una semana, más o menos, porque me quedé en el hipo, eso fue en Navidades. Las Navidades mías las pasé yo allí, con mi cabecita hecha una mierda, pero allí, pero vivo. Y de hecho mis padres y mi familia, no vamos a poder celebrar Nochebuena, Navidad, ¿cómo estás? Yo les dije, ¿cómo que no? Yo estoy aquí, yo voy a celebrarla aquí, porque además la Nochebuena en el Ivo dan cena de Nochebuena y en Navidad también dan comida de Navidad. Y le dije, vosotros brindar y hacer todo y estar en casa, y si acaso cuando estéis, me mandáis un vídeo o una fotografía. Y así lo hicieron. Mi familia, con mi padre y tal, celebraban en su casa la Navidad y la Nochebuena, y yo la celebré con mi mujer en la habitación del libro, más a gusto que la hostia. Porque aparte vinieron personal del libro y en Navidad nos trajeron un regalo y nos cantaban un villancico. Estaba de categoría, ¿sabes? Entonces un poco eso es lo que quiero decir, ¿no? Dentro de mi propia situación, ¿no? Que tenemos que ser
más conscientes de que la vida no es el sol, también es la nube, ¿no? No es o sea, la vida no es sonreír, sino también llorar, ¿vale? La vida no es pasarlo bien, sino también pasarlo mal, porque nosotros aprendemos y nos va muy bien cuando las cosas están bien, a gusto, y asoleado y tal, pero y nos enriquece, nos hace crecer, pero cuando pasa la realidad de la vida, que es los malos momentos, si tú lo tomas también enriqueciéndote y aprendiendo del mal momento, normalmente el paso de crecimiento interior y de soportar lo que es la vida es mucho mayor, ¿vale? Y luego yo, en defensa de Pilar, para mí, cuando estás enfermo, pues yo, aparte del tumor y de eso, tengo otras patologías. A mí me gusta decir que es convivir, sobrellevar las enfermedades y sus secuelas, ¿no? Y en ese fluir, en ese sobrellevar, defiendo esto que tú has comentado, que al fluir en la vida, a pesar de, ¿vale? El sí a la vida, a pesar de, ¿vale? Pues yo ahí me auno a ti, que es un buen baile. Estar, digamos, con la vida, es un baile con la vida, es un baile con la vida, con la enfermedad, con los diagnósticos, o sea, con las secuelas y demás, ¿no? Y yo lo digo, digamos, porque, bueno, pues voy superando mi día a día a pesar de mis dificultades físicas y doy gracias a que desde muy pequeño aprendí a que la muerte formaba parte de la vida por parte de mis familiares que me enseñaron esto, incluso en su propio fallecimiento, en sus propios estados de coma, me enseñaron que la vida era eso también, ¿vale? Lo que pasa es que a veces decimos que la vida es eso y lo otro es muerte, ¿no? La vida es todo, porque igual que nacemos vamos a morir. Y si sufren uno, sufrimos otros. Y luego el sufrimiento es una cosa que está dentro del psiquis de cada persona, de cómo te toman las cosas, ¿sabes? Porque si te dicen, tienes un tumor en la cabeza, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a machacar? Pues no. Me lo paso bien o no en los momentos que sean. Y ya está. Y he ido sobreviviendo en este sentido. Por eso yo siempre digo que yo no soy superviviente, soy sobreviviente de la vida. Y bueno, eso es un poco la reflexión. Gracias, Pilar. Gracias, Ernesto. No sé si Pilar quieres comentar algo y si no, pues Isabel. Sí, bueno, a mí sí que me gustaría comentarle a Ernesto bueno, que estoy de acuerdo contigo, que la vida es un todo, ¿no? En la vida hay momentos buenos y hay momentos malos, hay sufrimiento. Y otra de las cosas que me gustaría decirte es, bueno, pues el cómo has afrontado tu enfermedad desde el principio, ¿no? De verdad, es una reacción, es un ejemplo, ¿no? Yo lo diría así. Pero yo creo que cada uno reaccionamos al cáncer, al fin y al cabo el cáncer es un problema más en la vida, ¿no? Es un problema gordo que hay que enfrentar en un momento determinado, que se pasa mucho miedo en un momento determinado, ¿vale? Que no se pasa bien en un momento determinado de la vida, pero es un problema más, ¿no? Que cada uno nos enfrentamos al cáncer como somos, ¿no? Y tú te has enfrentado al cáncer como eres, y eres así, ¿sabes? Y eres así, te enfrentas a todos los problemas de tu vida probablemente así, con esa tranquilidad, ¿no? Y con esa calma. Muchas gracias, Ernesto. Sí, y añado que como he tenido también la suerte, y doy gracias por ello, de que he podido estar en el IVO y en la FE como voluntario de acompañamiento en las habitaciones, hasta que he podido, por mi salud, ya no puedo hacerlo, pero sí que estuve haciéndolo durante varios años, tanto en el IVO como en la FE. Ahí he aprendido más todavía, porque lo que he aprendido ha sido la reacción de otros a los que yo no conocía, que es lo que tú ahora más o menos estás diciendo, Pilar. O sea, yo me tomo las cosas así y aprendí desde mi perspectiva a ver cómo otros afrontan mal, bien o regular, porque he visto mucho sufrimiento, he visto mucha ira, y he visto también mucha calma, mucho amor en distintas personas de distintas edades, ¿no? Y he visto cómo algunas personas se han ido apagando y se iban, digamos, diluyendo, ¿no? La persona se va diluyendo, ¿sabes? O sea que eso a mí también me ha enseñado mucho y te doy la razón a eso, que cada uno lo tiene que afrontar de una manera porque es como es y todo lo que viene de atrás. Pero es verdad que a mí también me enseñó eso bastante y estoy totalmente de acuerdo, Pilar.
Isabel. Pues mira, primero quiero dar las gracias a este trocito que nos da vida, ¿no? Y sobre todo quiero reivindicar una cosa, que a mí me hubiera hecho falta. Yo tuve cáncer de mama y luego recaída con metástasis en la columna. Es decir, sé lo que es el primer impacto, sé lo que es el primero y sé que es la recaída y luego otra vez. Pero a mí, desde el principio, me hubiera gustado que al lado del médico hubiera estado una psicooncóloga, como mínimo de la talla de Pilar. Porque el médico sabe mucho y sabrá muchísimo, pero hay tanta necesidad, hay tanta... A ver, no tenemos nada más que un ratito para hablar con el paciente y es así, tenemos el tiempo que tenemos, pero una vez que han dado el diagnóstico, te dicen lo que hay, que hubiera una puertecita al lado con una psicooncóloga para que diga, ven, te recojo, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué tal? Yo creo que no tendría que haber una o dos o tres en el IVO, tendría que haber una por planta, o sea, una cada 3. Porque está claro que los médicos, ustedes hacen lo que les toca comunicar, pero necesitamos ese apoyo, ese recoger los trozos. No nos podemos ir a casa con un diagnóstico, madre mía, la que me ha caído. Yo tengo el apoyo, a mí me lo diagnosticó don Carlos Vázquez, y yo me fui al bar de abajo y a mí el tiempo se me paró. Entonces yo me gustaría que, si fuera desde aquí, reivindicar que necesitamos ese recoger los trozos y ese impacto emocional de la primera noticia que te dan el diagnóstico. Es como el primer trabajo o el primer novio, te marca para cómo vas a trabajar con los siguientes y necesitamos ese apoyo muy importante. Otra cosa que yo quería comentar es que hoy me he enterado de una cosa muy importante, que un tal Arthur Sadoun está haciendo una reivindicación porque el 50% de los empleados de una empresa, de las empresas que tienen cáncer, tienen más miedo a perder el empleo que a perder la vida y no dicen que tienen cáncer. Y se enfrentan a coger días de vacaciones, coger días de no sé qué, antes de enfrentarse a perder el trabajo. Señores, ¿dónde estamos llegando? O sea, antes es el miedo a perder el trabajo que perder el cáncer. No, o sea, creo que se necesita instaurar una comunicación más fluida de que el cáncer tendría que estar dentro de las políticas de la prevención de riesgos laborales como un plan estratégico para acompañar a las personas en el mundo laboral, porque después de la inserción laboral es mucho más difícil. Pero ¿y qué hacemos cuando tenemos tratamientos? ¿Qué decimos? Que me pongo el gotero y al día siguiente me voy a trabajar, que no pasa nada. Señores, esto no es así. Esto no es así. Entonces, simplemente esos dos puntos, que más personas apoyando esto y más concienciación en las empresas de normalizarlo, que una de cada 2, no sé, Pilar, corrígeme, en el 2030 vamos a tener un cáncer, o una cada 3. O sea, Pero yo creo que eso te lo puede responder mejor José Luis que yo. Bueno, pues hay una estadística un poco así, pero que nos va a tocar muy cerca cada vez, pues esto, nada más. Gracias. Gracias, Isabel. Yo quería comentar una cosa. ¿Me oís? Sí. Sí. La verdad es que la psicooncología aquí en nuestro país está en una situación bastante... Ahora no sé cómo está, porque yo llevo 3 o 4 años ya jubilado. José Luis probablemente tendrá más experiencia en ese terreno. Pero yo recuerdo que estuve en el año 96 en Estados Unidos, un congreso mundial de mama, y hubo un día o 2 enteros exclusivamente hablando de la psicooncología, el apoyo psicológico, que es algo fundamental. Y en España pues, está esto aún muy atrasado. En mi hospital, que yo sepa, el Hospital Dr. Peset de Valencia, no tiene un servicio de psicooncología. No lo tiene actualmente en el siglo XXI. Y lo que tiene es algo que, bueno, pues que contratan, va una psicooncóloga o una psicóloga experta, digamos, en patología oncológica, que va allí, pero no hay ninguna plaza, digamos, no hay plazas en ese hospital, y está contratada por un
digamos, una unidad de mujeres, por ejemplo, Carena, o hay una serie de asociaciones de mujeres, y la psicooncóloga de Carena va al hospital 1 o 2 veces por semana para digamos, aliviar de alguna manera y comentar y hablar con los pacientes. Y realmente, Pilar, eso es una de las cosas que tendríais que reivindicar muchísimo, porque eso va muy lento y además, ¿sabes por qué? Porque probablemente como no mueve dinero, como no son grandes farmacéuticas, como no se mueve, entonces esto los políticos lo tienen medio abandonado. Y es una cosa fundamental. Sois un elemento imprescindible. Porque, repito, y tú lo sabes mucho mejor que yo, el problema es un problema familiar que, como decía un profesor, ¿no? Decía eso, que afecta a la mujer o al hombre, pero infiltra, es una enfermedad infiltrante emocional, ¿no? Y hay que tratarlo todo, no solamente a la propia paciente, y muchas veces, la propia paciente es la que tiene que soportar, la que tiene que ayudar a su familia emocionalmente. La tiene que ayudar. Es decir, y lo que digo es que eso es lo que se tendría que potenciar en nuestro país ya de una vez por todas. Que salieran muchísimas plazas, muchas más plazas para los hospitales que tengan psicooncólogos o psicooncólogas. Además es una especialidad, y eso José Luis lo sabe y lo hemos hablado muchas veces, es una especialidad muy barata. No hay que comprar grandes máquinas ni aparatajes. 200 o 300.000 euros una máquina para radioterapia y tal igual, que me parece muy bien. Todo está muy bien. Pero es justamente la especialidad más barata que hay. Se necesita un lugar en un hospital, fíjate si se puede sacar un departamento, una habitación grande con una enfermera experta, una señorita que tome nota para tener un registro y un par de psicooncólogos o psicooncólogas, 2 o 3, 4, las que hagan falta. Y con eso estaría absolutamente genial. Pero cuéntaselo a los políticos, ¿por qué no quieren hacer eso? Sinceramente, no lo sé, no lo sé. Pero hay mucha teoría, hay mucho escrito, muchísimas cosas escritas a nivel político, que sí, que tal, que cual, ahora vienen las elecciones, todos a asfaltar las calles, a arreglar las casas, a arreglar no sé qué. Pero bien deberían, digamos, ahora que vienen las elecciones, pues sacar más plazas de psicooncólogos. Porque sois necesarios. Sois un elemento fundamental. Nada, eso es lo que quería comentar. Fernando, que habías levantado la mano. Sí, yo, mi experiencia, yo tengo muchos amigos, alumnos, he tenido que han muerto de cáncer y otros que han muerto, incluso asesinados, ¿no? Un sobrino mío, entre otros. Yo la verdad, cuando he leído el título, que me ha llegado esta tarde, además, y pico, de Bailando prometo cambiarlo. De Bailando con el cáncer me ha encantado, pero no por el cáncer, sino porque yo desde muy niño, ya no sé por qué, la muerte para mí siempre ha sido una amiga. O sea, yo he visto la muerte como puedo ver la jubilación o como puedo ver como una etapa de la vida que tiene que llegar y que te va a traer cosas buenas. La jubilación te va a traer el tiempo libre para poder estar más a tus gustos y dormir hasta cuando quieras. Y la muerte también te traerá cosas buenas, ¿no? O sea, no es que tienes cáncer o no y de seguro eso te mueres o no te mueres. Te vas a morir igual. Sea de cáncer, sea yo, por ejemplo, tengo un problema que me han detectado cardíaco, posiblemente será ese el que me matará algún día, pero que vas a morir siempre. Entonces, yo desde niño, la muerte para mí ha sido siempre una amiga, una hermana muchas veces. Me gusta escribir pensamientos, tengo cientos de pensamientos sobre la muerte porque soy un apasionado de ella. Por eso bailar con la muerte a mí me encanta, porque es algo que está ahí, que es los que creemos que después hay algo y que va a ser mejor posiblemente lo que hay aquí, la estamos esperando como que espera que toque la lotería uno, ¿no? Entonces, por eso a mí me gustó mucho el título, ¿no? Luego otra cosa es que, claro, la muerte siempre viene acompañada de dolor, ¿no? Ha sido operado de varios tobillos y tal. Bueno, de dos, tengo más, pero varias veces. Entonces, dolor siempre hay, ¿no? Entonces, si tú asocias la muerte a las causas de la muerte, entonces sí que te da un poquito de repelús, ¿no? Porque tienes un problema que tienes que ser operado y estas cosas, ¿no?
Pero a mí confieso que el título me gustó mucho, ¿no? Bailar con el cáncer como una especie de dolor, una especie de causa de muerte, es bailar con lo que te va a llevar a donde tienes que ir, ¿no? Entonces, a mí me gustaba el título mucho. Gracias, Fernando. José Luis. Sí, yo quería primero darte las gracias, Pilar, porque yo creo que el trabajo que hacéis en el IVO, como ha dicho muy bien Vicente, está siendo demostrando, ¿no? Ya sois 3 y no dais abasto. Sencillamente porque estáis demostrando una cosa, que no basta dar vida, no basta dar longitud de vida, tiempo de vida, hay que dar calidad de vida, ¿verdad? Y la calidad de vida la damos entre todos, cada uno tenemos nuestra tarea, ¿no? Pero yo quería preguntarte, claro, la Asociación Víctor Frankl, y está Miguel también, que está conectado desde Murcia, que tienen allí la Asociación Víctor Frankl en Murcia, ¿no? Bueno, la logoterapia nos plantea que frente a las adversidades, fíjate que aquí en nuestra sociedad atendemos a mucha gente en duelo, claro, que hay peor, ¿no? Que la muerte ya de un ser querido ya es irresoluble, ¿no? Y hay que escribir una nueva etapa de vida, ¿no? Y sin embargo, la logoterapia, que trata de tratar de encontrar sentido incluso en esas situaciones, parece que aporta algo más a lo que la psicología ya hace mucho, ¿no? Y hay muchísimas tendencias para hacer, pero la logoterapia hace como ese punto más. Y tú eres también experta en logoterapia. Tú que estás aplicando todas las técnicas que hay de psico-oncología y eso, ¿qué crees que aporta esa plantear al paciente la búsqueda de sentido en esta situación? Porque, como ha dicho alguien también, y Ernesto también, no solo es el paciente, es la familia. A veces el paciente, tras el shock, acaba asumiendo, pues es lo que hay, pero la familia a veces arrastra mucho más esas actitudes que tú has dicho, ¿no? De miedo y de situaciones así, disculpadme que estoy un poco oscuras. Entonces, era preguntarte, ¿qué crees tú o qué has aprendido? Porque claro, llevas muchos años y hoy nos has dado una pincelada nada más. Nada, Tienes sí, es algo muy muchísimos general. casos y muchas experiencias, ¿no? ¿Qué A crees ver, tú que aporta? yo creo que la logoterapia a mí me ha ayudado a ver, ¿no?, la enfermedad desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, ya no era solo trabajar a nivel conductual o a nivel cognitivo, ¿no? Esa refutación de pensamientos, esa terapia más cognitiva, ¿no? Sino me ha dado el ir más allá de esto, ¿no? Es decir, el ayudar al paciente, ¿no?, a encontrar, a pesar del dolor, ¿no?, y bueno, de lo mal que se pasa en ciertos momentos, a encontrar un sentido, ¿no?, a ese sufrimiento. Y sobre todo a lo que he dicho en la charla, ¿no? Sobre todo vamos a ver, a, a que hagan una reflexión, ¿no? Una reflexión sobre su vida, ¿no? Que el cáncer sea una pausa, un paréntesis en su vida, y que hagan una reflexión, ¿no?, sobre su vida, y que se den cuenta, ¿no?, de aquello que puedan cambiar, ¿no?, gracias a esta enfermedad, ¿no? Y les hace de alguna manera retomar una nueva vida, ¿no? Y establecer unos nuevos proyectos de vida. Yo creo que la logoterapia aquí ayuda, ¿no?, en eso, a encontrar el sentido, a pesar del sufrimiento, encontrar sentido a la vida, ¿no?, a pesar de ese sufrimiento y de esa enfermedad. Y hablo del cáncer porque bueno, porque nos dedicamos a la oncología, ¿no? Pero puede ser un cáncer o puede ser otro acontecimiento impactante en la vida, no solo el cáncer, ¿vale? Entonces yo creo que como decía, ¿no?, tenemos esas dos, la libertad de decidir, ¿no?, cómo actuar ante ello, ¿no? Si le encuentro sentido a esto, a este sufrimiento, a este acontecimiento que la vida me ha dado, ¿vale? Ahora yo cómo me posiciono ante ello, ¿no? Y qué cambios me puede aportar, ¿no?, esta situación límite, ¿no? Y yo creo que es no quedarme solo en ese sufrimiento y en esos pensamientos, ¿no?, sino ir más allá de, ¿no?, hacer una reflexión, tomar, como diría yo, es como una conciencia autorreflexiva, ¿no? Es decir, tomar conciencia, ¿no?, de esta situación, darme cuenta, ¿vale? Y sobre todo yo creo que el darme cuenta, ¿no?, de lo que estoy viviendo y para qué estoy viviendo esto, ¿no? ¿Para qué me sirve todo este sufrimiento y para qué me sirve esto que estoy viviendo ahora, ¿no? ¿Para nada o para algo, no?
Y es el propio paciente el que tiene que responder a todas estas preguntas, ¿no? Nosotros vamos quitando los obstáculos que van apareciendo, ¿no? Pero es el propio paciente el que tiene que encontrar, ¿no? Ese sentido a ese sufrimiento, ¿no? Y esa situación. En eso, Pilar, tienes toda la razón, porque yo siempre, José Luis también lo sabe, que hemos dado muchos talleres sobre la muerte. Y la verdad es que podría sorprender, y yo lo he dicho muchas veces de una de mis pacientes, que la llevo aquí dentro, la paciente, porque fue algo impactante. Imagínate que alguien te diga, mire doctor, el cáncer me ha devuelto a la vida. ¿Cómo dice usted? Sí, me ha devuelto a la vida el cáncer. Y estoy muchísimo mejor que antes. Y efectivamente luego me cuenta un poco su biografía o su situación y efectivamente era así porque tenía un marido maltratador, médico, que la tenía pues como te puedes imaginar en su casa. Y la situación fue que cuando tuvo la enfermedad se operó, quedó muy bien y luego pues entonces se hizo mucho más fuerte porque ella era consciente de que había superado por lo menos la enfermedad. De inicio estaba bien y largó al marido. Ella no trabajaba porque no lo dejaba el marido trabajar y se metió luego en una boutique a trabajar. No tenía ni idea de informática y empezó a manejarse porque la jefa le permitió también hacer pedidos y tal. Y luego cuando se iban algunas mujeres se iban a probar el vestido en el vestidor de la tienda, pues veía a lo mejor que podía estar operada de cáncer. Y dice, no se preocupe usted porque yo también soy de su club, tranquila. Es decir, todo eso le reforzó muchísimo más. Entonces su vida cambió y cambió para bien. Es decir, el cáncer me ha devuelto la vida, me hubiera muerto allí en casa, entre cuatro paredes, vestida con un chándal. Es decir, como ves, hay situaciones. Esto es bastante excepcional, pero es un caso que viví y que es algo que lo recuerdo muchas veces y casi siempre lo comento por ese motivo. ¿De acuerdo? Pilar, yo quería preguntarte otra cosa y es que está muy claro, ya lo intuíamos, aquí hay varios voluntarios que van a hospital, que van, ya sabemos que la actitud es una cosa fundamental y si no lo sabíamos es el momento de saberlo. Pero claro, a veces parece que quieres, bueno, insistir que el otro pues debería cambiar su actitud, tienes que hacer, él tienes que, y yo creo que la experiencia no es así. Lo que más que podemos hacer es invitar, ¿no?, a que la persona salga de esa situación que elige ella misma, ¿no? Pero claro, a lo mejor nosotros somos los que le damos conciencia de eso. Y esa es nuestra labor también, ¿no? Como acompañantes, como voluntarios, como familiares. Al fin y al cabo, nos hacemos un poquito expertos todos cada vez que tenemos un caso así, ¿no? Pero hay situaciones que nos desbordan un poquito, porque hay personas de estas que no hay manera, ¿no? Y ves que están hundidos, que no hay... ¿Tú qué haces con eso? Bueno, yo eso es lo que hago, te los mando a ti, ya lo sé, pero... Pero bueno, ¿qué se puede hacer? O hay situaciones que no se puede hacer más, porque al fin y al cabo uno es libre de decidir su actitud. O no sé, ¿qué nos dirías a los voluntarios que vamos a ir a acompañar a alguien y te encuentras a alguien que está en esa actitud que has dicho antes, ¿no? Que no hay manera, ¿no? Y que sufren mucho y además hacen sufrir a los que les rodean, ¿no? ¿Nos puedes recomendar algo? Porque claro, ir a acompañar bien, pero nos viene a veces la tentación de recomendar o de dar instrucciones, ¿no? Y sabemos que el acompañamiento, y más en cáncer, no es exactamente eso, ¿no? Es otra cosa, es la cercanía emocional, el poder dejar que el otro hable, el poder tal. Pero claro, cuando te encuentras con personas así, a veces cuando hablamos en el grupo de los voluntarios de hospital, pues, no sé, no sabemos por dónde tirar. ¿Tú nos puedes sugerir algo? A ver, yo creo que es primero, para acudir a la consulta de psicología es el propio paciente el que tiene que decidir venir, ¿vale? Para empezar, ¿no? Es sobre todo este tipo de pacientes, ¿no?, que están tan bloqueados emocionalmente, ¿no? Vamos a ver, yo creo que
muchas veces no hay que hacer, ¿no? Sino que hay que aprender a no hacer y estar ahí. Probablemente ese silencio, ¿no? y ese bloqueo, ¿vale? Implica quizá, sobre todo en consulta, ¿no? Cuando te encuentras con un paciente así, están muy bloqueados emocionalmente y hay muchísimo sufrimiento, ¿vale? Muchísimo sufrimiento. Y desde luego el confrontarlos, el decir que esa actitud no les lleva a nada, insistir en que cambie de actitud, va a reforzar esa actitud negativista y va a reforzar esa actitud, ¿no? evitativa. Yo creo que hay que ofrecerles que estás ahí, ¿vale? Que estás ahí para cuando ellos quieran trabajar. Y yo creo que es mantener una actitud de no hacer y hacer, ¿sabes? De estar, ¿no? De permitirles, ¿vale? Que sean ellos los que decidan, expresar, ¿vale? No tienen por qué expresar el día que vienen a la psicóloga, ¿no? Sino que si están ahí y si vienen, aunque tú los remitas, pueden no venir. Y si vienen es porque ahí hay algo, hay un sufrimiento que no saben cómo manejar, ¿no? Sí que puedes hacerles ver que están sufriendo, ¿vale? Que están en un momento de angustia, ¿vale? Y que tú estás ahí para ayudarles, pero que sean ellos los que decidan cuándo, ¿vale? Hay que dejarlos, hay que estar ahí, pero hay que tener paciencia para estar, ¿vale? Porque ellos en algún momento, este tipo de paciente, se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que estás ahí para ayudarle, pero hay que tener paciencia y hay que estar con ellos, sin exigir, porque muchas veces el deseo es más del psicólogo o del médico que del propio paciente, ¿no? El verlos bien, el que cambia de actitud. No, cada uno tiene su ritmo, ¿no? No podemos ir al ritmo del paciente. O sea, no podemos que el paciente vaya a nuestro ritmo, ¿no? Si no es el paciente, seguir tú al paciente, el ritmo del paciente. ¿Sabes? Gracias. De nada. Eso me parece muy importante, lo que acabas de decir, yo creo. Pilar, eso es así, es decir, tienen que ir, tienes que tú ir a su ritmo. Eso es. Y él irá de alguna manera, y como has dicho muy bien, eso de estar quieto sin decir nada, por ejemplo, el hecho de acompañar, eso es. Estar con él, de que no se sienta solo. Eso es. Porque muchas veces la soledad es yo creo que lo más difícil, o lo más complejo, es recibir una mala noticia o tener un problema de este tipo estando solo. Estando solo en casa, por ejemplo, no tienes a nadie, no está tu mujer, o estás divorciado, o eres soltero, o no, tus padres fallecieron y eres una persona pues relativamente no muy mayor, pero bueno, estás solo, ¿no? No tienes hijos, no tienes apoyo. Alguna hermana, pero está en Sydney, por ejemplo, en Australia, y te dan una noticia así. La soledad se lleva muy mal con esto. Y hay que acompañar muy bien, como tú dices. Y darle su ritmo que estás tú. Eso es. Es decir, no agobiar. Eso es. Es darle, quiero decir, porque estos pacientes, ¿vale? Probablemente sean los que más sufren. Sí, efectivamente. ¿Vale? Porque les resulta tan difícil expresar. Pero es que yo quiero que exprese, yo quiero que saque esa rabia. No, espérate que él decida cuándo sacar esa rabia. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, muchas veces no hay recetas mágicas ni recetas psicológicas. Eso ¿vale? es. Sino es el estar ahí, ¿no? Y a lo mejor estás en silencio. Es que yo me paso con pacientes media hora en silencio, hasta que al final han decidido hablar. Y ahí inmediatamente enganchas al paciente, ¿vale? Pero esa angustia que tenemos, ¿no? Los profesionales de que está mal, tiene que estar bien en una sesión, ¿no? De que no estás haciendo nada, dices... Eso es. ¿Cuántas veces hemos entrado en las habitaciones? Este señor lo veo muy mal, muy tal, no hago nada. No, sí que estás haciendo. Eso es. ¿Cuántas veces hemos entrado en las habitaciones, ¿no? Y simplemente nos hemos sentado en la cama. Y les hemos preguntado qué tal has pasado la mañana y no han hablado, ya han estado ahí. Pero y les has dicho me voy y han dicho no, es que quiero que te quedes, ¿no? Eso es. Es decir, y no hago nada, estoy ahí, no hago nada, no, hago mucho más de lo que yo pienso.
Claro, ¿sabes? Estoy acompañando a una persona que necesita en ese momento que yo esté. Y con Claro. eso es más una terapia. Efectivamente. Mucho más Estamos que 8 total sesiones de y logoterapia, 8 absolutamente de sesiones acuerdo en de, eso. ¿sabes? Es una conexión, ¿no? Y no hace falta ni palabras, ni hace falta simplemente el estar y el sentir que estás al lado del otro, ¿no? Es mucho. Pilar, ¿puedo decir una cosa? Pilar, Vale, Silvia, ¿qué Silvia, tal? bueno, esto. Mira, bueno, primero darte las gracias, me ha gustado mucho, ha estado todo muy claro, expuesto, y luego la tertulia esta también me está gustando mucho. Y lo que tú dices con el paciente, es verdad, de estar presente, es que ahí implícitamente ya le estás diciendo, tú me importas. Eso es. Y eso es brutal, porque estás Eso ahí, es. Eso presente con él, empatizando. Eso es. ¿Sabes? Eso es. Pues eso me parece importantísimo. O sea, que Ernesto, ¿quieres hablar? He visto que has levantado una mano. Es que estamos llegando casi al final. Si alguien quiere decir algo después. Sí. Vale, yo simplemente comentar respecto a lo que estabais diciendo ahora, ¿no? Que es lo que sucede, ¿no? a las personas según cómo se encuentran emocionalmente y la importancia, digamos, de la familia, ¿no? que lo está pasando, y a veces ocurre que está incluso peor la familia que el propio paciente. Bueno, pues esta anécdota o esta situación me pasó a mí. Entré a una habitación y el hombre pues se ve que estaba pasando el momento de ira, ¿no? De ira, de cabreo, estaba ciego de odio, evidentemente por la propia enfermedad, ¿no? Y sus tratamientos. Y me dijo nada, o sea, no me saludó ni nada, simplemente me llamó un poco de todo, con mucha rabia. Yo aguanté el chaparrón como dignamente pude, calmándolo, entendiéndolo y marchándome educadamente, sintiendo mucho si le había molestado mi presencia, pero que no era mi intención. Y aguantando, ya digo, el chaparrón como pude, poco a poco me fui desconectando de ese odio, de esa ira de este paciente, mirando también a sus familiares que estaban alrededor, alucinados de lo que me estaba llevando por parte de su marido y de su padre, que era la mujer y el hijo. No podían decir nada porque él no daba tiempo, simplemente quería de alguna manera machacarme al máximo, sin saber siquiera quién era yo ni en qué situación estaba. Y ya digo, yo pues muy educadamente salí del espacio tranquilamente, y lo que dice Pilar, diciendo ahí estamos de todas maneras para otro momento, y con el chaparrón pues y dignamente, y tratando de mandarle a él digamos buenas vibras, buena vibración, buena situación, aparte de todo, no entrando en ese paraguas que él había creado como caparazón de la ira y del odio hacia lo que estaba o él entendía bien, no podía ser. Y entonces ya me marché. Cuando salí de la habitación, lógicamente, pues respiré un poco para volverme a situar, y caminando por el pasillo, al darme la vuelta me vi que venía la mujer y el hijo sofocados. No sabían qué decirme por la situación que se había producido en la habitación. Se disculparon por parte de él y les dije simplemente, no tenéis que disculparos de nada. Esto es un punto en el que muchos enfermos están. Nada más que tienen esa fase en la que es el dolor, es la ira, es el enfado y tal. Es una fase, cosa que yo entendía y que me había formado para, bueno, pues en alguna ocasión encontrarme con esto, ¿no? Porque es esa parte que ocurre en la enfermedad. Se aliviaron también porque les entendí, y también pues en ese momento pues también sirvió como apoyo hacia los familiares, porque también estaban muy angustiados, porque eso también lo estaban recibiendo ellos por parte del marido del padre. O sea que estas situaciones se pueden dar, y lo mejor es mantener la calma con ellos, y sobre todo con mucha educación, lo que dice Pilar, ¿no? Mucha educación. Yo como voluntario dije, no se preocupen, estamos aquí
los voluntarios cuando haga cualquier falta cualquier cosa, aquí estamos y tal, y eso sobre todo le vino bien para los familiares. Gracias, Ernesto. Tania, creo que querías hablar tú también, ¿puede ser? Sí, ¿no? Creo que he visto tu mano, pero... No se te oye. Activa el micrófono. Y iremos poco a poco. A ver, ¿ahora? Igual. ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Ahora? Sí, nada. Muy breve y muchísimas gracias a Pilar y a todos. Me ha encantado muchísimo su intervención y la de todos los participantes también. Yo diría, Pilar, yo soy voluntaria también con mis compañeros, con Concha que está por aquí también, o con el maestro Ernesto, que también siempre es una especie de luz para nosotros, ¿no? Y yo plantearía a Pilar su visión un poco del voluntariado en el hospital y casos concretos, digamos el caso opuesto al que ha planteado José Luis, que es aquella persona que está como muy cerrada y que no quiere dar ningún paso hacia adelante ni hacia ningún lado. Yo me iría al caso contrario, me gustaría conocer la opinión de Pilar de aquellas personas que están en una órbita, digamos, muy positiva, muy valiente, muy fuerte, muy de persona luchadora, pero que en el fondo uno se da cuenta de que al final es como un personaje que se crean, porque notas que de alguna manera lo han leído así, lo han escuchado o alguien se lo ha dicho, pero ellos no lo están viviendo así. Tú notas por su cara, por sus gestos, que se crean un personaje de persona muy fuerte, pero que en el fondo es un personaje, ¿no? Entonces, eso a veces genera una sensación un poco extraña, porque al día siguiente los ves como se derrumban, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de una psicóloga especialista como ella, sí que me gustaría conocer un poco su opinión sobre cómo manejar esto, qué opina ella, ¿no? Porque es un caso que encontramos con frecuencia. Gracias. A ver, estas personas, bueno, primero hay que, yo creo que una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es, ¿quieres decirme, Tania, que quizá llame la atención esa excesiva positividad, ¿no? Y ¿quieres decirme eso, ¿no? Vamos a ver, primero, yo creo que una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es si existe sufrimiento o no, ¿vale? Y si no hay, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor es una negación, ¿vale? Pero ¿quién somos nosotros para desmantelar esa negación cuando no hay sufrimiento? Cuidado. ¿Quién somos nosotros, ¿no? Para que si es esa estrategia de afrontamiento que esa persona ha decidido, que le está ayudando a llevar esta situación, ¿vale? ¿Quién somos nosotros en desmantelarle esa estrategia de afrontamiento? Yo creo que cada persona decide cómo llevar esta situación, ¿vale? Igual que hay personas que se hunden y que caen en unas situaciones, en sintomatologías depresivas, ansiosas, ¿vale? Es verdad que nos llama la atención esa excesiva positividad, esa excesiva lucha, esa excesiva, ¿no? Esa positividad, ese afrontamiento tan de libro, ¿no? Más que de libro, ¿no? Pero es que le está ayudando. De alguna manera. Luego caerán, pues ya lo recogeremos, como decíamos, ¿no? Para eso estamos. Pero ¿y si no caen? ¿Y si les ayuda a llevar esta situación de esta forma? ¿Vamos a ser nosotras las que vamos a confrontarles a desmantelar esta negación que le está ayudando a afrontar esta situación? ¿Pero por qué? Sí. No lo decía en el sentido de que tengamos que hacer nada, sino en conocer tu opinión, que es la que estás dando. Bueno, pues mi opinión también es un poco va dirigida ahí, ¿no? Es decir, primero hay que identificar si existe un sufrimiento emocional, ¿vale, Tania? Y si no existe ese sufrimiento emocional y es una estrategia de afrontamiento, ¿vale? Tenemos que respetarla, porque es la estrategia de afrontamiento que ha decidido el paciente y con la que más cómodo se encuentra. Si no hay sufrimiento, ¿vale? Si existe sufrimiento, ¿vale? Ahí sí que hay que desmantelar, con mucha precaución, ¿vale? Sí que hay que averiguar, ¿no? Hay que desmantelar, ¿no? Esta estrategia. Pero si no lo hay que respetar.
esta estrategia de afrontamiento, porque es con la que más cómoda se sienta esa persona para afrontar esta situación límite. Gracias, estupendo. A ti. Estamos Gracias, llegando ya al Pilar. No sé final. Ahí va. ¿Sí? Sí, no, José Luis, te iba a decir si quieres concluir o Sí, si hay una última podríamos... intervención. ¿Hay una más todavía? Creo que Isabel. ¿Isabel? Sí. No, es que No te oímos, Isabel. era, Has vuelto. era la mano de antes. Perdona, Ah, vale. has oído. Gracias. No. No acabaríamos, porque es muy, bueno, cada vez es más interesante a medida que vais metiendo, igual que has dicho, Tania, pues eso que es lo que a veces hablamos, que el paciente hoy en día tiene derecho a toda la información que él solicita, pero también tiene derecho a que no se la demos si no la quiere, ¿no? Eso es. Esto realmente, pero me ha gustado mucho que hayáis planteado estas cosas y las respuestas. Llevo muchos años, he visto muchos pacientes, pero sigo aprendiendo y os lo agradezco muchísimo. Yo quiero hacer una última pregunta, si me Vale, permite. venga. Sí, Estamos con 20 minutos. ¿hasta dónde el paciente, cómo sabemos si quiere saber lo que tiene realmente? Es decir, como familiares o como, a lo mejor no lo quiere saber todo. Entonces, ¿cómo se, es decir, le decimos todo lo que hay o le preguntamos qué quiere saber de todo esto? Y él te lo dice, es que no sé cómo se podría. Verdaderamente, desde el punto de vista médico, solemos y tenemos claro que es eso. Basta preguntarle qué es lo que quieres que te cuente, qué es lo que quieres saber. Y verdaderamente, no sé, te pasará a ti, Pilar, también. Hay muchas veces que dice, como un poco te va a entender, bueno, hasta aquí no más, ¿no? Porque ya me imagino que hay más, pero hasta aquí puedo manejarlo y lo otro. Y yo confío, ¿eh? Y ahí es cuando creamos la relación que he acordado siempre, que una relación de cuidador y cuidado no es de uno que da y otro que recibe. Siempre hay una comunicación mutua, ¿no? Y en este caso, si se crea el lazo de confianza, vale para todo el tiempo y vale para, ¿no? Eso a nivel médico, pues es igual. Evidentemente, los que hacéis oncología aún lo tenéis más claro y nos tenéis que ir enseñando a todos los médicos a que no olvidemos que nosotros también tenemos esa tarea que cumplir, que a veces se nos olvida. ¿Qué dices, Pilar? Sí, estoy de acuerdo contigo, José Luis. Y hay veces que ocurre lo contrario, ¿no? Que hay que animar al paciente a que pregunte porque el no saber le produce más angustia y más inquietud, ¿vale? Y más incertidumbre. Hay veces que hay que animar al paciente a que le pregunte a su médico porque el no saber le está produciendo más angustia que el saber, ¿no? Es el sufrimiento por la imaginación de lo que podría Eso ser es. y que no es real. Eso Eso lo vemos con frecuencia. Eso es. Bueno, lo dicho, esta tarde ha sido excelente. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas Vosotros. gracias a todos los que habéis hecho preguntas y comentarios y los que no lo habéis hecho. Bueno, sabéis que la asociación estamos ahí. Tenemos esa voluntariado hospitalario en el Hospital Padre Jofre y en el IVO. Y en la propia asociación pues hacemos talleres también para atender y entender al paciente con cáncer, pensando más en los familiares que en los propios pacientes, porque muchas veces necesitan esa ayuda, pero vamos, solo es un complemento a lo que verdaderamente hacéis en las unidades de oncología, pero como muy bien ha recordado Vicente, sí que siguen siendo una tarea, bueno, que tenemos que reclamar entre todos, ¿no? Como una necesidad, y este foro es un pequeño foro, pero bueno, además esto queda grabado, luego se puede ver, luego es decir, habrá otras personas que de aquí puedan encontrar algún estímulo, porque tenemos que ir juntos, tenemos que ir siempre trabajando con otros en red, ¿no? Como decimos siempre, para que entre todos poco a poco vayamos cambiando, en este caso, la búsqueda de ese sentido ante la adversidad, que es lo que da motivo también a nuestra asociación, que ha cumplido ya 21 años, ¿no? Y que, bueno, simplemente llenamos otro pequeño espacio que complementa a todos los que hay. Entonces, Pilar, si quieres decirnos algunas palabras de resumen final. No, nada, que muchísimas gracias a todos. Y bueno, también ha sido muy interesante compartir la tarde con vosotros. Muy interesante. Gracias, Vicente. Me has enseñado mucho. Es cierto.
os invitamos ¿me dices a al mí? próximo foro Sí, también. gracias. No me digas que me dices a mí. Pues claro, Vicente, claro. En primer lugar, es la experiencia de muchísimos años y sobre todo el interés de intentar solucionar el problema global de esta situación. Como decís también, no solamente el cáncer, tú imagínate un niño pequeño. Eso es. Un niño pequeño que además no es un cáncer, es una distrofia muscular. Y que el reloj se ha puesto en marcha. Pues es la angustia de los padres. La angustia de los padres de que saben, conviviendo con un niño que cada vez la situación es peor. Yo casi no me lo puedo imaginar. Y en esto, pues claro, yo no tengo experiencia, pero, y lo que has dicho tú también muy bien, muchas veces la experiencia te dice qué es lo que quiere saber el paciente. El paciente te dice, o no te dice nada, o te dice 4 cosas, y en función de lo que te diga, tú le tienes que decir, tienes que dosificar. Dosificar la información y no volcársela, como muchas veces hay algunos residentes o médicos jóvenes, que bueno, que cogen el pozal y hacen bloom, ¿no? Y lo echan encima, y claro, la cosa no es así. Hay que escuchar mucho al paciente, sus expresiones, digamos, digamos, lo no verbal, muchas veces, que nos dicen muchas cosas. Y entonces yo sí que sé, bueno, a lo largo de los años, he sabido lo que quieren saber ellos. Y entonces les vas diciendo, pues, hay gente como tú has dicho muy bien, que es muy valiente, que está con internet y te bombardean a preguntas, que no dice nada, o tal, igual, y tienes que, o gente que incluso niega lo que tiene, ¿no? Incluso estas personas bloqueadas que no, eso sí que es peligroso, eso es el problema, porque muchas veces este tipo de pacientes no siguen los tratamientos correctos y ahí sí que un médico, y eso José Luis también seguro que tiene mucha experiencia, es decir, tienes que bailar, aquí en este caso sí que hay que bailar con una situación en la que está, es complicado porque ellos no obedecen, no quieren, ellos no tienen nada, no tienen tal y es complicadísimo. Por lo tanto, pues nada, he visto que efectivamente pues, el título pues está bien. La gente ha dicho que está bien, pues muy bien, pues nada, perfecto. Yo soy una persona muy abierta en ese sentido y ya te digo que en principio pues me ha salido, me he empezado con el baile y tal, pero bueno, sí que es verdad que algunas veces pues hay que ver las cosas de otra manera y entonces no cabe duda. a torcer y en este caso. No cabe duda, Vicente, que tu experiencia es muy importante también y no te vas a librar de hacer algún foro en el futuro. Ya te buscaremos un espacio para que nos compartas más experiencias tuyas porque son muy valiosas. No, sí, la verdad es que son muchos años ya y ese afán de intentar solucionar esos 2 problemas siempre, ¿no? El problema físico y el emocional. Yo creo que y tú sabes muy bien que en la facultad pues, siempre echaba yo de falta eso. ¿Y por qué no nos dan siempre cómo hay que tratar esto, cómo hay que tratar aquello, qué medicinas hay que dar aquí, qué cirugía hay que hacer aquí, qué cirugía hay que hacer allá? Pero también el ser humano es un todo. Es un todo, sobre todo en este tipo de problemas. Entonces, tenemos que aprender, y eso, Pilar, en eso te lo tenemos que decir, no tenemos mucha idea porque no lo enseñan en la facultad. No lo enseñan y lo tienes que ir aprendiendo poco a poco si uno tiene interés. Eso es. Y a mí, pues, hay que manejar esto de forma global porque realmente es un problema global, tanto físico como emocional. Sí. Al final somos un ser humano de verdad al lado de otro ser humano. Y mira, hay una frase muy bonita, bueno, que a mí me encanta, que es acariciamos almas. Y yo creo que es lo que hacemos, es lo que hay que hacer, ¿no? Con el sufrimiento, con el dolor, pues eso, estar a su lado, presentes y esperar, ¿sabes? Respetando los tiempos de cada uno, como decías, Pilar, y acariciando almas. Y ya está. Exacto. Bueno, muchas gracias, Pilar. Gracias yo te he conocido a nivel humano, ¿te acuerdas? En el máster. Sí. Y bueno, y te digo, me encantas porque eres un ser humano excepcional y eso no se le puede decir a mucha gente. Es que enhorabuena. Los psicooncólogos y psicooncólogas son muy especiales. Sí. Es decir, porque no solamente hay que aprender, sino que hay que nacer
para tener esa sensibilidad. Es algo que no se ve, pero se siente, está dentro. Está Eso dentro. es. Y esto es importante, es decir, el psicólogo o la psicóloga o el psiquiatra, pero en este caso el psicólogo y psicóloga tienen algo especial que les gusta, tienen algo muy íntimo dentro de sí que hace que, bueno, que lo hagan. Porque esto no es mecánico. Uno puede aprender psicología de forma mecánica, taca, 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 pero hay algo más que está lo ahí. que en la Está aquí, asociación como decían los tratamos antiguos de egipcios, decían llevar que adelante. en el corazón está todo, ¿eh? Está la inteligencia, la sabiduría y la bondad. Qué bonito. Es verdad. Bueno, pues oye, esta frase casi nos sirve para cerrar, ¿eh? Porque Sí, es preciosa, es perfecta. preciosa. Y también lo que has dicho, Silvia, verdaderamente. Algunos habréis recibido ya el boletín que acaba de salir esta semana de las actividades para estos próximos meses. Y bueno, ya digo, la primera semana de abril, ahora no recuerdo si es el día 4 o el día 5, estará el próximo foro, que en este caso nos hablará otra Silvia Postigo, que hablará sobre la logoterapia y la inteligencia emocional. Ahí puede ser muy interesante también lo que nos explique de lo que ella ha aprendido en su experiencia también como orientadora en nuestra asociación y en su trabajo también. Así que muchísimas gracias a todos y a trabajar, que hay mucho que hacer, ¿eh? Eso es. Muchas gracias Muy a bien. todos. Gracias a todos, gracias a todos. Pilar, Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Adiós. chao. Gracias a todos.